Durante el conflicto civil salvadoreño del 80 al 92, el mundo entero fijó su mirada en este pequeño país centroamericano, cámaras internacionales, reporteros extranjeros, agencias de noticias que se internaban en las montañas buscando entrevistas y buscando contactar en las zonas controladas por la guerrilla del FMLN y cubriendo aquellos enfrentamientos en barrios convertidos en campos de batalla, arriesgando su vida para mostrar la cruda realidad de un conflicto que dejó tantas desgracias y tanto lamento. El peligro era extremo. Varios periodistas perdieron la vida en emboscadas, retenes, bajo fuego cruzado, pagando el precio más alto por simplemente documentar e informar. Y en medio de todo este gremio valiente y bastante diezmado, surgió un joven reportero salvadoreño de mirada muy aguda, una voz pausada, que no era muy famoso, pero sin saberlo en ese momento, cambiaría para siempre la historia política de él mismo y obviamente del FMLN. Mauricio Funes Cartagena. Para ellos se trataba de una caminata rutinaria. Durante 11 años recorrieron este cerro cientos de veces. Para nosotros, seguir estos pasos era descubrir el modo como se organizó la resistencia guerrillera desde los inicios de la década de los 80. Cuando el FMLN ya se había transformado en partido político y buscaba llegar a ascender al poder por la vía electoral, ya no por las armas, casi nadie recordaba aquellos fugaces vínculos de Mauricio Funes con los antiguos comandantes guerrilleros. Sus anteriores apariciones en campos guerrilleros habían quedado sepultadas bajo años de periodismo televisivo y otro tipo de temas. Sin embargo, para la cúpula del FMLN, aquellos contactos nunca se borraron del todo. Funes no era un desconocido, había sido el reportero que se atrevió a darles voz cuando muy pocos lo hacían al interior del país. Esa memoria silenciosa, más que su imagen moderada o de algún prestigio mediático, fue quizás lo que más pesó para que lo consideraran como candidato presidencial 2009 y lo convirtieran posteriormente en el rostro civil que llevaría a la exguerrilla al poder ejecutivo. Siguiendo los pasos de nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hice del periodismo una práctica, un ejercicio profesional inmerso en la verdad. Y justamente por esta toma de posición frente a una realidad injusta, por esa opción preferencial por la verdad, es que practiqué un periodismo perseguido, pero sobre todo enfrentado con el poder. En febrero de 1986, en pleno conflicto civil, Mauricio Funes dio sus primeros pasos en el periodismo televisivo como reportero de Noticiero Tele 10, un informativo de televisión estatal, Canal 10. Y solo unos años después, para el 87, dio el salto al Canal 12, entonces un medio privado en ascenso para integrarse al equipo de Noticiero al Día. Ahí se especializó en cubrir el Parlamento, el quehacer de la Asamblea Legislativa. En ese espacio no solo informó sobre el desarrollo del conflicto, sino que impulsó debates inéditos por el pluralismo político, abriendo micrófonos a representantes de la izquierda, sindicatos, organizaciones sociales que hasta entonces habían sido silenciados por los medios oficiales. En 1988, en plena guerra civil y ya con años de ser periodista, Funes cruzó la frontera y así arribó a Costa Rica para lograr lo que nadie en ese momento había conseguido antes: sentarse frente a un comandante, en este caso Joaquín Villalobos, uno de los comandantes más emblemáticos al interior del FMLN, en el ala del ERP. Aquella entrevista no fue un simple reportaje, fue un acto de mucha confianza entre periodistas y la guerrilla, casi imposible en el contexto del conflicto. Fue de las primeras veces que un alto comandante del FMLN concedía una entrevista a un medio de prensa nacional salvadoreño. Funes era empleado de El Canal 12. La entrevista generó mucha polémica en el país, pero en términos sencillos le salió bien. No tuvo represalias ni con el ejército, ni mucho menos con la guerrilla. Pero fue inédito porque los altos líderes guerrilleros apenas hablaban con medios extranjeros y desconfiaban profundamente de la prensa nacional. Aún así, habían abierto la puerta a Mauricio Funes. Esto le permitió mirar de cerca al hombre que dirigía ejércitos clandestinos y que desde las montañas desafiaban al poder. En ese encuentro, lejos de las cámaras oficiales y del control militar, se selló un vínculo silencioso pero muy profundo. La guerrilla había elegido a ese reportero como interlocutor, reconociendo en él algo más que un periodista, un puente. Pero no solo eso, en pleno corazón de Chalatenango, en un campamento guerrillero, allá por el 87-88,
En territorio controlado por las FPL, Mauricio Funes no solo llegó como un reportero más, se internó en ese territorio controlado por la guerrilla y se sentó cara a cara con el máximo líder de esa zona, el comandante Leonel González. Así conocían a Salvador Sánchez Serén, que décadas después compartiría con él en fórmula presidencial. Tras una conferencia de prensa improvisada bajo los árboles, Funes quedó capturado en una fotografía histórica. Junto al comandante rodeado de combatientes armados, micrófonos, grabadoras sobre una mesa de madera, no era un encuentro casual ni distante, era la prueba visual de una confianza profunda. El periodista civil había ganado acceso al círculo íntimo de la comandancia. Cubría a uno de los máximos dirigentes que dirigía ejércitos en las montañas y sin saberlo todavía estaba tejiendo un hilo invisible que años más tarde lo uniría a ese mismo guerrillero como candidatos a la presidencia de la República. Y no solo eso, ya en la recta final de la guerra, para el año 1991, Funes se sentó frente al temperamental Shafiq Handal, el histórico secretario general del Partido Comunista y uno de los hombres más duros en la comandancia. Para entonces ya no era un reportero cualquiera. Funes se había convertido en un periodista de mucha confianza en la guerrilla, forjado en años crudos del conflicto, con contactos previos que le habían abierto las puertas donde otros solo encontraban silencio y desconfianza. Aquella entrevista selló aún más su vínculo. Curiosamente, años después, poco antes de morir en el 2006, Shafiq supo que el FMLN pretendía reclutar a ese mismo periodista como un potencial candidato presidencial del FMLN y él lo rechazó tajantemente, convencido que el partido no debía entregar su bandera a alguien que nunca había sido militante, comandante o de rojo duro. Con audacia y cálculo, Mauricio Funes aprovechó cada oportunidad que le brindó su oficio para forjar una cercanía real con los altos líderes del FMLN, siempre desde el rol de periodista, nunca como militante declarado. Se internó en sus campamentos, cruzó fronteras, se sentó frente a los comandantes que muy pocos reporteros salvadoreños lo habían logrado hacer. El cerro de Guazapa, a solo 20 kilómetros al norte de la capital, fue utilizado por el FMLN como una de sus principales retaguardias y quizás la única posición fija que se conservó a lo largo de la guerra, a pesar de más de una docena de operativos militares que lanzó el ejército para desalojarlos. Este refugio antiaéreo construido por la ingeniería guerrillera fue utilizado para alojar a más de 20 combatientes a la vez. Es evidente que aquellos años crudos de la guerra jamás imaginó que algún día sería candidato presidencial de esa misma organización, pero como partido. Aún así, es posible que en el fondo guardara una inclinación silenciosa hacia aquella lucha guerrillera de izquierda, una afinidad que por profesionalismo jamás lo haría público, ¿no? Por ser periodista. Lo cierto es que paso a paso, desde las montañas de Chalatenango hasta entrevistas decisivas en la recta final, Funes construyó un camino junto al FMLN, mucho antes de que nadie, ni siquiera él mismo, sospechara a lo que llegaría más adelante en la política. Así, luego de muchas negociaciones previas al año 2009, la Comisión Política del Frente, liderada por el entonces coordinador general Medardo González, excomandante Milton Méndez, recordó todos aquellos acercamientos de Funes con la guerrilla y decidió aceptarlo como candidato presidencial para las elecciones del año 2009. Eso sí, debía ser acompañado por Leonel González, el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, que sería el candidato a la vicepresidencia. Tras el fallecimiento de Shafiq Handal en enero del 2006 y la derrota previa que habían tenido en el 2004, la cúpula del FMLN entendió que necesitaba un candidato sin pasado guerrillero, con alta popularidad y capaz de atraer un voto del centro e indecisos. Funes entonces, como periodista influyente y un fuerte crítico hacia los gobiernos de Arena, reunía exactamente ese perfil. Hubo presión desde bases y simpatizantes que pedían considerarlo. Mi programa nada tiene que ver con la sátira política que el presidente Saca dirigía mientras era locutor de una de las radios de su propiedad. Radios que incluso una vez siendo elegido presidente, reciben propaganda del gobierno que él preside. Y también influyó el trabajo cercano con Francis Hato Asbun, amigo de años con Funes y fuertemente vinculado al FMLN, quien ya había intentado impulsarlo años antes cuando Shafiq estaba vivo, pero este siempre lo bloqueaba. Aunque Funes nunca fue militante ni combatiente, su trayectoria de casi 20 años, donde hubo entrevistas de comandantes como Villalobos, Sánchez Serén, Shafiq Handal, entre otros, lo convirtió en alguien muy conocido y confiable para aquella cúpula. No era un desconocido que llegaba de la nada.
había estado en campamentos, había cruzado fronteras para hablar con ellos y había construido relaciones personales desde los años más duros del conflicto. Eso facilitó que la dirección lo viera como una opción viable y no como un riesgo. Aquella candidatura nació de una decisión estratégica de la cúpula, apoyada por Medardo González, únicamente después de la muerte de Shafik, porque buscaban un rostro moderado y que tuviera popularidad. Y sí, los contactos, la confianza que Funes había forjado como periodista durante el conflicto civil fueron decisivos para que lo eligieran. Más del 40% de los hogares salvadoreños están bajo la jefatura exclusiva de la mujer. El resto, aunque dependen del ingreso generado por el hombre, depositan en la mujer la responsabilidad de la reproducción y educación de los hijos. Con el agravamiento de la crisis económica, muchas mujeres se han incorporado al mercado de trabajo. ¿Cómo hace para mantenerlos? Bueno, pues ahí pasándola, como se dice, vea, poco a poco, pero... Y así es como Funes tenía un pasado con la guerrilla, acercamientos, fuentes, contactos, tenía un puente, un camino para posteriormente ligarse a lo que llegó a ser el partido FMLN y obviamente candidato, y no solo eso, ascender a la presidencia. Pero el resto es historia. Todo el mundo conoce el desempeño de Mauricio Funes en el único cargo público que tuvo con el FMLN, como presidente del 2009 al 2014. Se convirtió en el primer mandatario de izquierda con la bandera del FMLN. Lastimosamente, su gobierno quedó marcado por graves acusaciones de corrupción, de desvío de millones de fondos públicos, pactos oscuros. Al terminar su mandato, huyó a Nicaragua, donde encontró refugio y protección, mientras en su país le dictaban condenas en ausencia. Aquel joven periodista que con audacia se había acercado, había creado contactos con los comandantes guerrilleros, terminó, según muchos, sometido a las dinámicas del propio FMLN. Y el frente, que había nacido de la lucha de miles de combatientes, del sacrificio de miles, terminó también traicionando en buena medida todos sus ideales por los que tantos dieron la vida, diluyéndose en el poder, la corrupción y el desencanto, llegando a la precariedad y la miseria política que hoy se encuentra. Pero, como siempre, saque su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre los videos, las publicaciones y por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Chao.